Gracias, Samantha. Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la a la tele-IS Previsfonía Cambio de Voz por la Edad, dirigida por nuestra ponente, la doctora Sandra Díaz Santiago, médico residente del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Díaz. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sandra Díaz, soy médico residente de otorrinolaringología del Hospital Loaiza y el tema del que voy a hablar hoy es sobre presbifonía. Listo, entonces voy a comenzar mencionando qué es la presbifonía. Bueno, esta situación es aquellos cambios que ocurren en la voz como parte natural del envejecimiento. Se podría decir que es un cambio fisiológico que ocurre con el paso de los años. Y esos cambios van a tener cierta repercusión en la calidad de la voz, haciendo que esta no suene tan clara, tal vez el timbre sea diferente y haya cierta resistencia al hablar. Ahora, ¿a quiénes afecta esta patología? Bueno, como dije, es un proceso fisiológico que ocurre en el envejecimiento. Entonces, las personas afectadas van a ser las personas adultas mayores, sobre todo las que tienen más de 60 años. Se dice también que puede comenzar a manifestarse a partir de los 55 años. Y en cuanto a la prevalencia, se dice que 1 de cada 3 adultos mayores presenta esas alteraciones de la voz relacionadas con el envejecimiento. O sea, podemos decir que es relativamente frecuente. Ahora, ¿por qué ocurren estos cambios de la voz? En realidad hay varios factores que contribuyen y todos estos son a consecuencia de los cambios que hay en el envejecimiento. Por ejemplo, vamos a tener cambios en la laringe. Por alteración del tono muscular, va a haber una pérdida de masa muscular, una atrofia muscular. También hay pérdida de la elasticidad y las articulaciones se van a tornar más rígidas. Otro factor que contribuye a estos cambios son las alteraciones respiratorias, ya que pues en los adultos mayores hay una disminución en la capacidad pulmonar y también en la coordinación respiratoria. Y finalmente también otro factor son las modificaciones que ocurren a nivel de las cavidades de resonancia, tanto en la faringe, la cavidad oral y la cavidad nasal, en las cuales pues hay cambios en la mucosa y también una pérdida de elasticidad de esta mucosa que hace que se altere la voz. Ahora, ¿qué síntomas genera la presbifonía? Bueno, como hay cambios a nivel de las cuerdas vocales, la voz va a sonar más débil, puede sonar áspera, ronca. Las personas pueden tener dificultad para proyectar la voz, puede haber fatiga al hablar, cambios en el tono de la voz, pudiendo ser más aguda o más grave en algunos casos. Entonces, ¿qué tanta repercusión tiene la predisfonía en la calidad de vida? Pues se dice que sí hay cierta repercusión, puede generar algunas consecuencias psicosociales. Por ejemplo, dificultad en la comunicación diaria de las personas, haciendo que haya un aislamiento social o sentimientos de soledad. Y esto podría también generar tal vez algún trastorno de depresión o ansiedad por la frustración que puede haber al no poder comunicarse como quisiera. En cuanto al diagnóstico de la presbifonía, bueno, en realidad, como cualquier patología, lo primero que se hace es una historia clínica detallada. El médico va a preguntar, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? ¿Hace cuánto tiempo? Si hay algún antecedente, para luego continuar con el examen físico. En estos casos, la forma ideal de evaluar las cuerdas vocales es mediante una laringoscopía, que es el examen que se realiza con una cámara, que es lo que vemos en la imagen. Entonces, este examen, llamado laringoscopía, o también en algunos casos nasolaringoscopía, dependiendo del equipo que tengamos, como mencioné, es una cámara con la cual vamos a poder ver la laringe y sobre todo las cuerdas vocales.
Este examen en realidad es bastante rápido. El paciente no requiere ninguna preparación especial, tal vez no haber ingerido alimentos en las últimas horas. Y en algunos casos, también si hay mucho reflejo nauseoso, se coloca lidocaína en vía tópica, ¿no? En la garganta, para adormecer y tal vez disminuir este reflejo nauseoso. Entonces, en la imagen que vemos ahí, se está haciendo una laringoscopía con un equipo rígido, ¿no? Y en la pantalla vamos a ver lo que se proyecta de la cámara. Y en casos de repente que encontremos alguna otra patología o sospechemos de otra cosa, ya se pueden pedir otros exámenes más especializados, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de imágenes, que en sí no son necesarias para diagnosticar la predisfonía, pero sí es que yo sospecho de otras cosas, pues puedo pedir algún examen de imágenes. Entonces, ¿cuáles son los cambios que vamos a encontrar al hacer la laringoscopía? Son los que vemos acá. En la imagen que tenemos ahí es la laringe y la parte más blanca que vemos son las cuerdas vocales, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces vamos a ver que estas cuerdas normalmente son lisas, los bordes son regulares y en los casos de premifonía lo que vamos a encontrar es que estas cuerdas van a estar más arqueadas, justamente por la pérdida de la masa muscular y elasticidad que hay con el envejecimiento. Entonces, al haber este arqueamiento de las cuerdas, cuando una persona habla, estas cuerdas no van a contactar completamente. En una persona más joven y sana, cuando uno habla, las cuerdas contactan y no debería quedar ningún espacio. Y con eso pues emitimos una voz normal. Sin embargo, en la prebifonía, al haber este arqueamiento, pues la persona al hablar no va a haber un contacto entre ambas cuerdas, no va a quedar un espacio, que es lo que vemos en la imagen. Ese espacio se conoce como un cierre incompleto, ¿no? O ojal glótico. Entonces, esto es el causante de las alteraciones de la voz. También vamos a ver que va a haber un adelgazamiento en las cuerdas vocales por pérdida de fibras elásticas. Y eso también, pues obviamente va a afectar la vibración, ¿no? De las cuerdas vocales y el sonido que se va a producir. Entonces, ¿qué tratamientos disponibles tenemos en estos casos? Bueno, en realidad existen varias opciones terapéuticas, siendo la más utilizada la terapia de voz o foniatría, en la cual se van a hacer algunos ejercicios y se van a dar algunas técnicas que van a ayudar a mejorar esta calidad de voz. Ya en casos de repente que esta patología sea muy marcada, muy severa, se pueden optar por otras opciones, como por ejemplo inyectar alguna sustancia en la cuerda vocal para hacer que puedan contactar completamente. Y ya en casos mucho más complejos, alguna cirugía como una tiroplastía bilateral. Pero en realidad, la primera opción o a lo que siempre se recurre para el manejo de la predisfonía es la terapia de voz. Entonces, la predisfonía, como dije, es un cambio fisiológico, ¿no? Que ocurre en el envejecimiento a nivel de las cuerdas vocales y en realidad no es algo que se pueda, digamos, quitar o evitar. Pero sí hay ciertas recomendaciones que podemos tomar en cuenta para tal vez evitar que no haya tanta limitación. Entonces, primero tenemos que mantener una buena hidratación. Hay que tomar bastante agua para evitar estar carraspeando o la sequedad de la mucosa. También es importante evitar el consumo de algunos irritantes, como lo son el tabaco y el alcohol. Realizar ejercicios vocales regularmente, que ya lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Y en caso que haya un cambio persistente en la voz, pues acudir a un especialista, ¿no? Para una evaluación más completa. Entonces, existen algunos ejercicios que se pueden realizar, que en realidad son sencillos de hacer, se pueden hacer en casa, no toman mucho tiempo. Por ejemplo, primero tenemos un ejercicio de respiración diafragmática en el cual el paciente tiene que estar de pie, colocar la mano en el abdomen, tomar aire y botar el aire haciendo un sonido suave, más o menos por 10 segundos. Y eso hay que repetirlo unas 5 veces. Entonces, con este ejercicio de respiración diafragmática vamos a fortalecer el control del aire y tener una mejor proyección vocal. Otro ejercicio es el de zumbido. En este hay que cerrar los labios suavemente, emitir un sonido tipo como si estaría disfrutando de una comida. Y se tiene que sentir la vibración a nivel de los labios, la nariz y repetirlo también, ¿no? Varias veces para poder, esto ayuda a mantener un tono vocal adecuado. Otro ejercicio es la vibración de labios, en el cual pues también se toma aire y al exhalar se tiene que emitir cierto sonido similar a un motor por más o menos 5 a 10 segundos y se puede hacer varias veces al día en realidad.
Para este ejercicio nos ayuda a disminuir la tensión laringea y mejorar la coordinación fonorrespiratoria. Otro ejercicio es hacer uno llamado en tonos descendentes en vocales, en el cual se emite alguna vocal como la A, la E o la O, cambiando el tono progresivamente, ¿no? De agudo, o sea, algo muy fino, hacia algo más grave. Y esto se hace también en varias repeticiones, 5 veces, con lo que vamos a mejorar la modulación de la voz. Y por último, otro ejercicio sencillo de realizar en casa es hacer una lectura en voz alta con proyección. Entonces, lo que hay que hacer acá es leer un párrafo corto de algún texto, usando una buena respiración en voz alta, enfocarse en que el lenguaje sea claro, con entonación y sin gritar. Y hacerlo 5 minutos diarios se recomienda. Con esto vamos a fortalecer el uso funcional de la voz. Entonces, los ejercicios que mencioné son ejercicios sencillos que se pueden realizar en casa. ¿Y cuándo debemos consultar a un especialista? En realidad, no todo paciente adulto mayor que tenga cambios en la voz significa que tenga predisfonía. También hay otras patologías que pueden causar cambios en la voz. Por eso es importante que, de todas maneras, hacer una evaluación, ¿no? Complementar con algunos estudios como la laringoscopía. Entonces, ¿qué signos de alerta debemos tener en cuenta para acudir a una evaluación por un especialista? Uno, un cambio de la voz persistente, que se asocia a otros síntomas, por ejemplo, dificultad para deglutir, que haya dolor o molestias al hablar, que haya sensación de cuerpo extraño, de un bulto en la garganta. Estos síntomas nos deberían hacer querer ser evaluado por un especialista, ¿no? Que en este caso va a ser el otorrinolaringólogo. Y ya este podrá derivar, si es que amerita, a un fonoaudiólogo o logopeda para hacer la terapia de voz o foniatría. Entonces, ya para finalizar, algunas recomendaciones en general. Primero que nada, recordar que la presifonía son los cambios que ocurren a nivel de las cuerdas vocales por el envejecimiento. Y pues es una situación fisiológica, no son cambios fisiológicos. Entonces, algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta para evitar esta disfonía muy marcada son, primero, no forzar la voz, no hacer un uso excesivo de la voz, no fatigar la voz. En segundo lugar, hacer los ejercicios que ya mencioné, que se deberían hacer en un ambiente tranquilo, sin ruido, y se pueden repetir varias veces al día. Tercero, mantener una buena hidratación. Se dice que se debe ingerir de 6 a 8 vasos de agua al día, con lo que vamos a mantener la mucosa de toda esta zona hidratada. Y también evitar aclarar la garganta constantemente, ya que esto, o carraspear, que también le llamamos así, ¿no? Esto hace que pues se irrite, ¿no? Toda la mucosa de esa zona de la laringe. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Díaz. Al ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.